¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? ¿En qué se diferencian? Bueno, lo primero que podemos observar es que si analizamos las diferencias de personalidad entre niños y niñas antes de la pubertad, no son tan notorias ni marcadas. Niños y niñas no presentan grandes diferencias en términos de neuroticismo, por ejemplo. Sin embargo, lo que ocurre es que cuando la pubertad comienza, el neuroticismo en las mujeres experimenta un aumento significativo y se mantiene en niveles más altos que en los hombres a lo largo del resto de sus vidas. Y esto es precisamente la razón por la que podemos ver este fenómeno reflejado en los distintos tipos de psicopatología que afectan a ambos sexos. Es por eso que los hombres están sobrerepresentados en el alcoholismo, el abuso de drogas, la personalidad antisocial y una serie de trastornos del aprendizaje, como también en el trastorno de déficit de atención. Por otro lado, las mujeres están sobrerepresentadas en trastornos como la depresión y la ansiedad, principalmente. Esto parece estar estrechamente relacionado con los niveles más altos de neuroticismo, porque tal vez, si estás en el percentil 95 o más alto de neuroticismo, no haya una diferencia realmente notable entre eso y ser más propenso a sufrir de depresión y ansiedad. Y debido a que las curvas se superponen, las distribuciones normales no son idénticas entre hombres y mujeres. En general, se observa que la curva de las mujeres se inclina más hacia la derecha, lo que indica niveles más altos de neuroticismo. Si sales a buscar a una persona de entre 20 que tenga los niveles más altos de emoción negativa, es mucho más probable que sea una mujer que un hombre. Bien, entonces, vamos a intentar averiguar por qué sucede esto. Les voy a contar algunas diferencias básicas entre hombres y mujeres, y ustedes me pueden decir qué piensan al respecto, si están de acuerdo o no. Primero, una diferencia de tamaño emerge entre hombres y mujeres en la pubertad, ¿verdad? Porque antes de la pubertad, los niños y las niñas son más o menos del mismo tamaño y tienen una fuerza similar. Pero, cuando llega la pubertad, los hombres experimentan un crecimiento mucho mayor, principalmente debido a la testosterona. Y lo más importante aquí es que no solo se hacen más altos y pesados, sino que su fuerza en la parte superior del cuerpo se incrementa considerablemente. Y esto es un factor clave para el combate, porque los seres humanos, al igual que otros animales, tienen la capacidad de pelear. Los canguros, por ejemplo, también lo hacen, ¿eh? Así que no somos los únicos seres que usamos golpes físicos, pero los humanos tienen garrotes al final de nuestros brazos, y esa es nuestra principal forma de defendernos. Así que si tienes mucha fuerza en la parte superior del cuerpo, especialmente en los hombros, y eres más pesado, puedes entrar en el combate con más facilidad y hacerlo mucho más devastador. Ahora bien, si observas las estadísticas de altercados físicos dentro del matrimonio, descubrirás que las mujeres tienden a atacar a sus maridos con mayor frecuencia que los hombres a sus esposas. Bueno, uno podría preguntarse, ¿por qué sucede esto? Supongamos que no hay ninguna otra razón que no sea que ambos miembros de la pareja pueden alterarse emocionalmente en ciertas situaciones. Y las mujeres, en particular, saben que si deciden golpear a sus maridos, no va a haber consecuencias serias o graves. Por ejemplo, si eres una mujer de una estatura promedio y tu marido mide más o menos lo mismo que yo, a menos que me golpees con un objeto pesado o algo afilado, la probabilidad de que me hagas un daño significativo es bastante baja. Podrías lastimarme, sí, pero no sería algo grave. Pero si yo hiciera lo mismo, si yo te golpeara y realmente te hiciera daño, la historia sería muy diferente. Entonces, una de las razones, al menos,
por las cuales las mujeres podrían ser más agresivas físicamente en formas menores dentro de una relación es porque ambas partes lo saben. Las consecuencias de la agresión física de una mujer hacia su marido suelen ser mucho más limitadas en comparación con los efectos que tendría un hombre agrediendo a una mujer. Es por esto que, aunque los hombres suelen causar más daño serio a las mujeres son más propensas a mostrar agresión física dentro de las relaciones. Esto es un aspecto realmente interesante. Entonces, bien, tenemos una diferencia de tamaño corporal importante, una diferencia de fuerza significativa. La siguiente cosa que quiero abordar es que, supongamos que la razón por la cual las mujeres tienen una mayor sensibilidad a la emoción negativa se debe a que el mundo, en general, es más peligroso para ellas, ¿verdad? Porque esa sería la razón más lógica detrás de una diferencia de sexo en algo tan importante como el miedo o la sensibilidad al castigo. Bueno, primero está el peligro de los altercados físicos. En segundo lugar, está el peligro sexual. Las mujeres se vuelven sexualmente vulnerables durante la pubertad, un momento crítico. ¿Y por qué menciono que son vulnerables? Bueno, es sencillo de entender. Es porque el costo de tener relaciones sexuales para las mujeres es considerablemente mayor que para los hombres. Y esto ha sido así a lo largo de toda nuestra historia evolutiva, porque si un hombre tiene un encuentro sexual no deseado, él puede simplemente alejarse y, en el peor de los casos, podría ser perseguido por el Estado o procesado legalmente por ello. Pero si una mujer tiene un encuentro sexual no deseado, injustificado o imprudente y termina embarazada, entonces, bueno, en las sociedades tradicionales, eso es considerado un desastre completo. Y de hecho, hasta en las sociedades modernas y económicamente avanzadas como la nuestra, sigue siendo un problema significativo. No importa lo que se haga al respecto, sigue siendo un gran problema. Así que, siendo así, es completamente comprensible que las mujeres puedan sentirse más nerviosas o preocupadas por este tipo de situaciones. Pero ahora, aquí viene lo último. Creo que los sistemas nerviosos de las mujeres no están tan adaptados para ellas como lo están para otras circunstancias. En mi opinión, los sistemas nerviosos de las mujeres están mucho más adaptados para la diada madre infante, porque no eres la misma persona cuando tienes un infante. En realidad, te conviertes en una versión mucho más vulnerable de ti misma, y esto se debe, en parte, a que es necesario expresar esa vulnerabilidad del infante, además de, por supuesto, tener que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, si piensas en un infante, especialmente uno de menos de 9 meses, ¿cómo estarías conectada si tu objetivo principal fuera cuidar de un infante de esa edad? Digo menos de 9 meses porque, generalmente, las mujeres se encargan de la mayor parte del cuidado infantil en los primeros 9 meses. Y una de las razones de esto, entre muchas otras, es que las mujeres amamantan. Pero imagina lo que se necesita, biológicamente, para poder cuidar a un infante de esta manera. En primer lugar, los infantes son increíblemente demandantes, ¿verdad? Porque son completamente indefensos y por lo tanto necesitan atención las 24 horas del día. Esto representa una carga emocional enorme. Y un infante de menos de 9 meses nunca está equivocado, ¿cierto? Lo que le haces a un infante que está angustiado siempre es responder a su necesidad. Nunca le dirías a un infante, ponte en orden y deja de quejarte, ¿verdad? Esa es una conversación que podrías empezar a tener con un niño de 18 meses, pero con uno de menos de 9 meses no se puede. Nada es culpa del infante. Está rodeado de un mundo extraordinariamente amenazante. Y tú, como madre,
Tienes que ser extremadamente sensible a lo que necesita, sin importar lo que tú quieras en ese momento. Además, debes ser muy perceptiva a las amenazas que puedan surgir en el entorno que lo rodea. Así que, en mi opinión, el precio que las mujeres pagan por esa capacidad de establecer una relación íntima con los infantes en las primeras etapas de su desarrollo es que sus sistemas nerviosos están profundamente adaptados para poder desempeñar ese papel de cuidado de forma óptima. Y la desventaja de esta adaptación es que ese mismo temperamento y sensibilidad no funciona tan bien cuando se trata de interactuar con hombres adultos, especialmente en entornos laborales, porque las dinámicas son completamente diferentes. Para nada es lo mismo. En ese contexto, el ambiente se torna mucho más competitivo. Entonces, bien, las personas agradables suelen ser compasivas y educadas, pero ¿cómo son las personas desagradables? Son personas de mente dura, directas, competitivas y no hacen ni una sola cosa que no quieran hacer. Así que no es exactamente que sean agresivas en el sentido clásico, aunque sí te empujarán con todo si te interpones en su camino. No son volátiles como lo serían las personas con altos niveles de neuroticismo. No es una agresión defensiva. Es más bien una agresión depredadora. Es un comportamiento orientado a la dominancia. Así que para alguien altamente desagradable, el mundo es simplemente un lugar donde pueden competir y ganar. Y les contaré una historia. Tengo un amigo. Le di mi prueba de personalidad, la escala de los 5 grandes aspectos que Colin DeYoung desarrolló en mi laboratorio. Y yo ya sabía que él era una persona desagradable por la forma en que interactuaba conmigo. De hecho, es tan rudo que se muestra grosero con la gente espontáneamente, incluso en la calle. Me cae muy bien, de hecho. Es un tipo realmente gracioso. Además, es muy consciente, por lo que puedes confiar en él. Pero, sin duda, es increíblemente desagradable. Así que le di esta prueba porque pensé que sería interesante, incluso divertido, ver cómo encajaría en los resultados. Y salió como la persona más desagradable de 10.000. Así que, bastante razonable en compasión, alrededor del percentil 30, pero en amabilidad, se encontraba en el percentil 0.001. Es decir, es increíblemente directo. Dice absolutamente lo que sea, sin importar lo horrible que suene. Y, en el pasado, lo contrataban en corporaciones para limpiarlas. Si una corporación no estaba funcionando bien, lo llamaban para descubrir quiénes eran las personas ineficaces y despedirlas. Tuve la oportunidad de hablar con él sobre esto, porque yo también había tenido estudiantes de posgrado en mi laboratorio que no estaban rindiendo bien. Me resulta muy difícil, ya sabes, regañar a alguien y aún más, despedirlo. Simplemente lo odio porque en realidad soy una persona bastante agradable, para mi desgracia, y le pregunté sobre su enfoque. ¿Cómo manejas estas situaciones? Tienes que despedir a la gente todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Él me respondió, ¿manejarlo? Lo disfruto. Y pensé, vaya, es fascinante cómo alguien puede tener esa respuesta. Le dije, ¿qué quieres decir con que lo disfrutas? Y él explicó, mira, entro a estas empresas y analizo el rendimiento de los grupos. En esos grupos hay personas que realmente se esfuerzan, que están haciendo todo lo posible, trabajando muy duro y siendo productivas. Y luego están esas personas que simplemente no hacen nada. Son un obstáculo, no aportan nada, aprovechan cualquier oportunidad para evitar el trabajo y siempre se quejan de por qué no pueden hacer su parte. Así que yo me encargo de identificarlas. Los llamo a mi oficina y les digo exactamente lo que han estado haciendo. Les digo, fuera de aquí, amigo, ya tuviste tu oportunidad. Y pensé, oh sí, tiene sentido. Bueno, te puedo contar que he tenido experiencias en mi laboratorio donde también tuve estudiantes de posgrado con bajo rendimiento.
Y una de las cosas que fue realmente difícil en esas situaciones fue que resultaba muy complicado para los estudiantes con buen rendimiento. Ellos sentían que, al estar en la misma categoría que los que no trabajaban de manera eficiente, su esfuerzo se veía desvalorizado. Y eso es algo absolutamente cierto. Esta es también una de las razones por las que existen los rasgos de conciencia y amabilidad. Porque las personas conscientes te juzgan por tus logros, ¿verdad? No les importa para nada lo que sientas. Lo único que importa es si estás haciendo el trabajo o no. Mientras que las personas amables tienden a pensar que tal vez tu madre está enferma o tienes problemas familiares, o que todos debemos apoyarnos mutuamente, y no es sorprendente que estés pasando por un mal momento. No se puede decir que una de estas actitudes sea correcta y la otra no lo sea. No se puede hacer esa afirmación. Esas dos dimensiones existen porque ambas tienen algo correcto en ellas, pero ciertamente se puede señalar que, muchas veces, entran en conflicto, y ahí es donde la demanda de inclusión, unidad y cuidado entra en conflicto con la exigencia de altos rendimientos dentro de una estructura jerárquica, porque son enfoques muy diferentes del mundo. Y es precisamente por eso que se vuelve complicado para las personas amables y conscientes. De hecho, a menudo pienso que las grandes corporaciones y las grandes instituciones de cualquier tipo funcionan gracias al trabajo no reconocido de personas que son increíblemente amables y conscientes, y que, de manera desproporcionada, son mujeres. Mi experiencia en grandes instituciones ha sido que, si quieres contratar a alguien para aprovechar su capacidad de trabajo, si realmente buscas que alguien sea productivo, contratas a mujeres de mediana edad que son increíblemente cuidadosas y amables, porque ellas harán todo, absolutamente todo, no pedirán crédito por ello y no se quejarán. Y eso, aunque puede parecer positivo, realmente no lo es. Y creo que esto sucede con mucha frecuencia. Así que una de las cosas de las que tienes que tener mucho cuidado si eres una persona amable es no dejarte explotar, porque si no lo evitas, terminarás en la fila para ser explotado. Y creo que la razón por la que esto ocurre es que estás programada biológicamente para ser explotada por infantes. Y simplemente esa mentalidad no funciona tan bien en el mundo real. Una de las cosas que sucede muy a menudo en psicoterapia es que, aunque las personas llegan a terapia por diversas razones, una de las causas principales es que a menudo lo hacen porque son demasiado amables. Y entonces, lo que reciben es un tipo de entrenamiento en asertividad. Aunque, en realidad, no es exactamente asertividad lo que se entrena. Lo que se enseña es la capacidad de aprender a negociar en tu propio beneficio. Y una de las cosas que les aconsejo a las personas amables, especialmente si son conscientes, es que digan lo que piensan. Digan la verdad sobre lo que realmente piensan. Habrá cosas que piensan que podrían parecer malas o duras, y probablemente lo sean, pero también probablemente sean verdades. Es fundamental que las saquen a la luz y las comuniquen de manera clara. No es en absoluto algo sencillo, porque a las personas amables no les gusta el conflicto, para nada. Ellos tienden a suavizar las aguas y evitar la confrontación. Y se puede entender por qué es así, basándose en la hipótesis que he planteado anteriormente. No quieres conflictos alrededor de los infantes. Es un riesgo demasiado grande. No deseas que estallen peleas. No quieres que nada perturbe la relativa paz. Y si eres más propenso a ser herido, ya sea física o emocionalmente, también podrías sentirte más reacio a participar en ese tipo de conflictos de alta intensidad que, aunque puedan resolver los problemas de manera rápida y temporal, también pueden escalar rápidamente.
porque muchos conflictos requieren una gran cantidad de enfrentamientos para resolverse, especialmente en el corto plazo. Y por supuesto, si eso llega a salirse de control, puede convertirse en algo peligrosamente incontrolable, por lo que a menudo parece más seguro mantener las aguas tranquilas a corto plazo, evitando sumergirse en situaciones conflictivas que podrían escalar rápidamente. El problema con esta estrategia es que no es necesariamente efectiva a mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque muchas veces hay cosas que necesitan ser habladas, cosas que no desaparecerán por sí solas. Y, en parte, lo que se busca con las personas amables es ayudarlas a descubrir lo que realmente quieren. Y, para ellos, esto también puede ser un gran desafío. Si le preguntas a una persona desagradable qué quiere, por ejemplo, te lo dirá de inmediato. Ellos lo tienen claro. Es como si pudieran decir: esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer para conseguirlo. Pero las personas amables, especialmente aquellas que son genuinamente amables, a menudo son tan amables que, en muchos casos, ni siquiera saben lo que realmente quieren. Están tan acostumbradas a vivir para los demás, a descubrir lo que los otros necesitan y tratar de hacerlos sentir cómodos y felices, que les resulta extremadamente difícil encontrar una comprensión clara de sus propios deseos y necesidades mientras avanzan en la vida. Ahora, hay situaciones en las que esto puede ser ventajoso, claro. Ser amable y poner a los demás primero tiene su valor. Pero desde luego no lo es si estás tratando de construir una carrera profesional o alcanzar metas personales. En ese contexto, esa actitud no funciona en absoluto. Espero que hayas encontrado interesante la información y que te haya dado algo en qué reflexionar. Las diferencias entre hombres y mujeres, tanto biológicas como psicológicas, son profundas y complejas, y entenderlas mejor puede ayudarnos a ser más empáticos y conscientes de cómo nos relacionamos con los demás. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Me encantaría saber tu opinión, así que déjame tus comentarios aquí abajo. ¿Estás de acuerdo con lo que discutimos hoy? ¿Tienes alguna otra perspectiva sobre el tema? Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.